Hola, ya nos encontramos en el mes de agosto. En este mes de agosto, concretamente el 4 de agosto, celebramos la fiesta en honor a San Juan María Vianney, que es el patrono de los sacerdotes, el patrono de los párrocos. Por eso quiero aprovechar la ocasión para dirigirles un cordial saludo a mis hermanos sacerdotes, que juntos podamos agradecerle a Dios esa gran vocación a la cual hemos sido llamados y que con fervor y con entusiasmo sigamos trabajando en este pueblo de Dios. También en este mes de agosto celebramos la fiesta del 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos, nuestra Madre, que ella siempre nos acobije bajo su santo manto. Y particularmente para mí este mes de agosto es importante. ¿Por qué? Porque yo nací precisamente un 8 de agosto, de modo que el lunes estaré cumpliendo años. Y quiero que ustedes se unan conmigo para agradecerle a Dios por el don de la vida. Regálenme para mi cumpleaños una oración. Pues bien, la semana pasada el Evangelio nos narraba un acontecimiento en el que una persona se acerca a Jesús para pedirle que por favor hable con su hermano para que le reparta su herencia. Ocasión que aprovecha Jesús para atacar el problema de raíz. Y entonces lo hace con una parábola muy hermosa, aquella parábola del agricultor que tuvo una cosecha extraordinaria y entonces dijo, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Y al final dijo, voy a construir más depósitos y voy a disfrutar la vida, voy a tirarme, a descansar, a dormir, banquetéate, duerme, goza la vida, porque ya tenía el futuro asegurado. Y es cuando Jesucristo le dice, necio, esta misma noche te van a pedir cuentas, te van a pedir la vida y lo que has acumulado, ¿para quién será? Y termina el Evangelio con una frase muy hermosa que dice lo siguiente: así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Esta semana vendríamos a tener respuesta a esa última frase cuando se nos dice que hay que enriquecernos en orden a Dios. Y uno se pregunta, ¿y cómo hago? ¿Cómo es eso para yo poderme enriquecer en orden a Dios? Pues precisamente la respuesta a ese interrogante nos la da el Evangelio de esta semana. Escuchemos la primera parte del Evangelio. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha sido bien daros a vosotros el reino. Vended vuestros bienes y da limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos donde no llega el ladrón ni la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta expresión, no temas, pequeño rebaño, en primer lugar es una expresión cariñosa. Jesús llama al grupo de sus discípulos pequeño rebaño. Pero cuando Jesús dice no teman, no tengan miedo, es porque va a proponer algo sumamente difícil. Y entonces les está alertando y al mismo tiempo les está dando ánimo para la propuesta que Él va a hacer. Y la propuesta es difícil, ¿por qué? Porque se trata de dinero y se trata de bienes materiales. Esta propuesta no la hace Jesús a todos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo la puede entender. La hace precisamente a su pequeño rebaño, a su grupo de apóstoles, esos apóstoles que durante 2 o casi 3 años están caminando con Él, creyeron en Él, confiaron en Él y hasta el punto que lo han podido seguir. Y les dice que ellos han tenido la fortuna de encontrar el tesoro y por eso recibirán el reino. Y uno se pregunta, ¿cuál es el tesoro para poder recibir ellos el reino? El tesoro es estar siempre dispuesto a tenderle la mano al necesitado. Tener un corazón libre para poder responder a las necesidades de los demás. Tener siempre una actitud de servicio para con el otro. Ahora viene la propuesta difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque toca nuestros propios intereses. Y cuando uno le tocan un poquito la cartera, ahí la cosa se complica. Y es allí donde Cristo viene a decirnos dónde debemos invertir. Generalmente los economistas nos hablan cómo se maneja, cómo se mueve un poco el mercado y nos dicen cuál es la mejor época para vender o cuál es la mejor época para comprar. Pues bien, Jesús hoy viene a decirnos cuál es la mejor época para invertir. Y nos viene a decir que la mejor época para invertir es ahora, es el hoy, es el presente. No nos invita a invertir en la bolsa de valores, no. Nos invita a invertir, a apostar por la limosna, a apostar por las necesidades del prójimo. Así como nosotros hemos tenido la capacidad, la inteligencia, la habilidad o la gracia de Dios de poder adquirir las cosas que tenemos, también deberíamos de tener la inteligencia, la capacidad y la habilidad para poder ver las necesidades del otro y poder compartirlas con ellos. Por eso Jesús usa 3 verbos: vender, dar y hacer.
En resumen, apueste por el amor. El amor es un tesoro que no se devalúa y mucho menos puede ser robado por los ladrones. Para entender mejor esta propuesta de Jesús, que no es nada fácil, él mismo nos propone 3 parábolas. Veamos la primera parábola. Estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas, y sed como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos que al Señor al venir encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y yendo de uno a otro les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, dichosos ellos. Lo primero que Jesús nos enseña es la disponibilidad al servicio. Y para ello usa 2 imágenes muy simpáticas, la de la vestimenta y la de las lámparas encendidas. Recordemos que en Oriente los hombres usaban unas túnicas largas. Cuando estaban en casa las tenían sueltas, pero cuando iban a trabajar o cuando iban a salir de viaje, lo que hacían era recogérselas y amarrárselas bien. ¿Por qué? Porque eso le da mayor facilidad para poderse mover, ir de un lado al otro o inclusive para trabajar. Pues eso es lo que Cristo nos quiere decir, estar preparados, siempre libres para poder servir. Y también lo de las lámparas, una figura muy importante. El cristiano siempre tiene que estar despierto, siempre tiene que estar activo, siempre tiene que estar dispuesto a ayudar al otro. No existe la palabra estoy cansado, estoy reposando, ahorita no puedo, después. No existe. Simplemente tener las lámparas encendidas es estar siempre con un corazón dispuesto a ayudar al que lo necesite. Esta escena de esta primera parábola se desarrolla en la casa de un señor rico que fue invitado a una boda y dejó en su casa a unos siervos. Esta parábola es fácil de identificar. Este señor es Jesús, quien en un momento determinado ha dejado este mundo y ha encomendado a unos siervos el cuidado de su casa. Ahora bien, ¿cómo deben comportarse los siervos cuando ese señor vuelva? Deben estar con la cintura ceñida y las lámparas encendidas, es decir, siempre dispuestos para servir. La conclusión de esta parábola es muy interesante, porque dice, cuando el Señor llegue y llame, es decir, va a tocar. Siendo Él el dueño de la casa, va a tocar, pero lo importante es que haya alguien que le abra. Naturalmente que cuando llega el Señor, lo lógico sería que los siervos inmediatamente se colocaran a su servicio. Pero no, aquí sucede algo distinto. Aquí sucede que es el Señor de la casa, cuando apenas entra, el que se coloca al servicio de los que están allí en la casa. Esta es la novedad. Este es el Dios que Jesucristo ha venido a presentarnos. No un Dios que pretende que le sirvamos, no, un Dios que ha venido a servirnos. Por eso él mismo lo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Ahora bien, con la segunda parábola, Jesucristo nos hace entender cómo cuidar ese tesoro donde no pueda ser robado por los ladrones. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le rodase en su casa. También vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. La mejor manera de defenderse del ladrón es que cuando llegue no consiga nada que llevarse. Porque todos los bienes que esa persona pudo haber adquirido inteligentemente, humanamente, fraternalmente, supo distribuirlos y compartir con los más necesitados. En la comunidad de los discípulos de Jesús, en ese pequeño rebaño, hay personas que tienen responsabilidades mayores. Y para eso Jesús nos narra la tercera parábola. Dijo Pedro, Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor, ¿quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. ¿Somos nosotros los que debemos mantenernos vigilantes o son todos? Es la pregunta que hace Pedro. Naturalmente, unos deben estar más atentos que otros. Y son aquellos servidores que en cierta forma han sido colocados como responsables de las pequeñas comunidades. Ellos deben de comprometerse libre y generosamente para darle vida con su ejemplo a esa comunidad. Esta es la parte bonita, es la parte positiva, pero también viene la parte negativa. Aquellos que aprovechando la comunidad a sus siervos se hacen llamar maestros, se hacen llamar jefes, entonces allí viene la parte negativa. Dice, pedirá cuenta de ello. Pues bien, que el Señor y la Virgen les bendiga y que tengan todos una feliz semana.